Dicho esto, podemos empezar diciendo que la relación del triángulo con la construcción es que el triángulo es el único polígono que no se deforma cuando actúa sobre una fuerza. Las construcciones piramidales son las más estables desde el inicio de la arquitectura, por lo que en las pirámides de Egipto, gracias a su fortaleza, se utilizan para cubrir grandes distancias creando cerchas triangulares. Pero, ¿sabemos qué son las cerchas triangulares? Bien, las cerchas triangulares son triángulos simples con una diagonal inferior que une dos vigas. Estas son utilizadas para construir las cubiertas inclinadas de las casas. Además de la construcción de edificios, el triángulo está presente en otros objetos, como por ejemplo puentes, una grúa o juegos de feria. Estos con una estructura sencilla por barras. Su diseño tiene una gran base y el pináculo de la parte superior es capaz de administrar el peso de la energía. Esta se distribuye a través de todo el triángulo. Esta es la razón por la que muchos hogares residenciales tienen cabreadas, las cuales proporcionan una estructura robusta. Triángulo equilátero. Este es el más común. Tiene tres lados congruentes y ángulos de 60 grados en cada esquina. Un ejemplo del uso de este triángulo es en las pirámides de Giza en Egipto. Estas pirámides se han mantenido en pie desde hace más de 4000 años. Triángulo isósceles. Estos se encuentran principalmente en las construcciones modernas piramidales. Los triángulos isósceles se utilizaron en la arquitectura del edificio este en la Galería Nacional del Arte en Washington. El arquitecto que lo diseñó utiliza un triángulo isósceles como la base del edificio para albergar la forma de la parcela. Las estructuras trianguladas presentan grandes ventajas por su resistencia y adaptación, ya que es mucho más fácil componer estructuras metálicas complejas a partir de triángulos que partiendo de otro tipo de formas. Por ello, tanto si el objetivo es construir estructuras sencillas como algo más elaboradas, la mejor opción son las trianguladas. Este tipo de estructura se caracteriza por formarse gracias a la unión entre elementos verticales y elementos horizontales. Esta disposición acaba formando la apariencia de una malla, en el que los elementos horizontales se apoyan en los verticales. También en los andamios de la construcción se utilizan tirantes en forma de aspa, que triangulan la estructura global y le confieren rigidez. La trigonometría en la arquitectura. La trigonometría se utiliza mucho en la arquitectura moderna, tanto que esta se puede decir que está incompleta sin la otra. También se utiliza en la construcción de túneles a través de las montañas y calcular la dirección para que el túnel salga del otro lado en el lugar deseado. Los arquitectos utilizan esta rama de las matemáticas para calcular las dimensiones y proporciones de los edificios. Mediante la aplicación de razones trigonométricas, los arquitectos pueden determinar la altura de un edificio, el ángulo de inclinación de un techo o la longitud de una rampa. Permiten a los arquitectos calcular las distancias a fuerzas relacionadas con elementos de la diagonal. Estas fueron fundamentales en las edificaciones antiguas. A continuación, hablaremos de los círculos y la circunferencia en la vida cotidiana, los cuales han sido utilizados en muchos aspectos de la vida, y uno de estos es el transporte, principalmente en las ruedas, y un gran ejemplo es la bicicleta. La mejor parte de esto es que la rueda se afirma desde el centro y desde este salen alambres delgados llamados rayos, y estos son radios que mantienen la forma de la circunferencia de la rueda perfectamente. También la encontramos en la música, para diferenciar el orden y clasificación de cada instrumento, para así poder producir un sonido y nota diferente. Por ejemplo, en el instrumento de las baterías, que se forma por 5 tambores y los platillos, que tienen forma redonda y semiplana, que producen sonido al ser golpeados. Estos también se utilizan en los CDs. Al centro se observa un orificio redondo que sirve para tomar el CD y para que la radio lo reproduzca.
Y en los relojes, que consisten en una placa redonda que está dividida en 12 partes iguales, usando el centro como el vértice, se puede observar que el ángulo interno de la circunferencia mide 360 grados y por lo tanto al dividirlo en 12 da el resultado de 30 grados cada lado, medirá eso. El uso del círculo y la circunferencia también pueden verse en los deportes, no solo en los balones, también en las canchas. Estos tienen marcas geométricas y circunferencias que determinan situaciones reglamentarias como el campo de fútbol, canchas de básquetbol, fútbol americano, entre muchos otros. También se puede apreciar en el comercio como en los cálculos de mercadeo y cambio de moneda, así como la invención del dinero. En las armas como referencia para indicar el tamaño de una bala y a diámetro para pasar por un agujero y su impacto. El diámetro es lo que se usa para medir el tamaño de agujeros, como lo es en las armas. Se habla normalmente de pistolas calibre de 6.35 milímetros, 7.65 milímetros, 9 milímetros, etc. Se refiere al tamaño del cañón por donde salen los proyectiles balas del arma, usando el tamaño del diámetro y usando una medida milímetra para lograrlo. Como conclusión, los triángulos y las razones trigonométricas tienen un papel esencial en la construcción y la arquitectura. Los triángulos en particular son fundamentales debido a su estabilidad y capacidad para soportar fuerzas sin deformarse, lo que los hace ideales para estructuras algo complejas. Los triángulos equiláteros, isósceles y escalenos tienen aplicaciones específicas en diferentes tipos de construcciones y su elección depende de la distribución de peso y la estabilidad necesaria. La trigonometría es una herramienta fundamental en la arquitectura moderna, permitiendo a los arquitectos calcular dimensiones, proporciones y ángulos en edificios y estructuras. La trigonometría es esencial para crear formas complejas, curvas y superficies en la arquitectura contemporánea. Las circunferencias y los círculos también son omnipresentes en la vida cotidiana, desde el diseño de ruedas en vehículos hasta relojes y discos compactos. Estas formas geométricas desempeñan un papel importante en la industria, el comercio y el deporte, y se utilizan incluso en la música y la clasificación de instrumentos. En resumen, las matemáticas y la geometría, en particular los triángulos, las razones trigonométricas, las circunferencias y los círculos, son fundamentales en la construcción, la arquitectura y numerosos aspectos de la vida cotidiana, permitiendo la creación de estructuras seguras y diseños innovadores.